Aleluya, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu bondad y misericordia y fidelidad. Gracias por este día, por la vida, por la fortaleza. Gracias también por la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y Espíritu Santo, yo expreso y confieso mi total dependencia de ti en todo lo que decimos y hacemos hoy. Padre, en el nombre de Jesús, yo confieso mi total dependencia de ti como mi Padre. Y Jesús, sin ti, apartados de ti, no podemos hacer nada. Entonces, gracias te doy por esa presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y gracias por el Señor Jesucristo que derramó su sangre y vive y mora en nosotros. Gracias. Estás sobre nosotros y vives en nosotros. Gracias, Padre, que dijiste en tu palabra, si guardamos tu palabra, tú vas a hacer tu morada en nosotros. Y Padre, yo te agradezco por lo que Jesús dijo, y Él dijo que nunca nos dejará ni nos desamparará. Está con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Y Padre, te declaramos que tú eres nuestro ayudador, eres el que nos lleva en victoria y nos mantiene en la altura, Señor. Gracias, habla a nuestros corazones, imparte palabra que nunca se olvide y nuestras vidas nunca más sean las mismas. Espíritu de sabiduría y de revelación está sobre nosotros. Y todos decimos, amén. Así sea. Todos pueden tomar asiento. Quiero empezar con Marcos capítulo 4 y vamos a ir a Efesios 6. Vayamos a Marcos 4. Y hemos revisado esto, va a ser parte de lo que vas a estar haciendo para tu examen. En Marcos capítulo 4, quiero empezar con el verso 9. Y entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Digan todos que oiga. Veamos ahora Mateo capítulo 15. Mateo 15. Mateo 15. Vamos a regresar a Marcos, pero Mateo 15, verso 10. Jesús llamó a la multitud y les dijo: oíd y entended. Y luego les compartió la palabra y continuó. Pero quiero que nos concentremos en esa primera parte: oíd y entended. Ahora vayamos otra vez de regreso a Marcos 4. Quiero que ustedes pongan sus ojos, oíd y entended. Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces quiero que te des cuenta, no solo se habla acerca del oído físico, oyendo sonidos. No solo se refiere a que oigamos en nuestro espíritu y oigamos internamente lo que Dios dice. Yo quiero añadir esto, lo que hemos hablado anteriormente. Está hablando acerca de oír y continuar oyendo, y continuar oyendo, y continuar oyendo, y continuar oyendo. Y cuando ya estás cansado de oír, oí un poco más, y oí mucho más. Y cuando ya piensas que estás totalmente repleto, entonces oyes un poco más, y oyes un poco más, y oyes un poco más, y oyes un poco más. Y no pienses que eres demasiado grande y maravilloso para que ya no puedas escuchar más. Entonces, continúas oyendo. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué enfatizo esto? ¿Por qué tomo a este grupo de estudiantes del instituto y les hago esta declaración? Escúcheme, las personas saben cómo se entrenan para los Juegos Olímpicos y practican y luego practican más y luego siguen practicando y siguen practicando. Y cuando ya se cansan de practicar, siguen practicando y dicen: ya estoy totalmente saturado, y continúan practicando. Yo no quiero levantarme, y se levantan temprano y lo hacen otra vez. Escúchame, ellos pueden tomarse 12 años de su vida para hacer lo mismo una y otra vez para 12 o 10 segundos de actividad.
para recibir la medalla de oro. Toda su vida se concentra en esa carrera final. Si es 100 metros planos o no. ¿Cuál es el récord mundial? 9 o 10. Y empiezan a correr solo por 10 segundos y pasan casi toda su vida preparándose y practican otra vez y otra vez lo continúan haciendo. ¿Por qué? Porque ellos no han escuchado, pero han entendido. Y en el entendimiento, ellos se paran debajo de lo que es necesario para recibir la medalla de oro. Entonces tenemos que oír y continuar oyendo. Y volver a oír. Y luego continuar oyendo. Y luego oír más. Estoy enfatizando esto con un propósito. Y luego tienen que oír una vez más. Y cuando ya piensan que ya están saturados, vuelven a oír y continúan oyendo. Porque ¿qué pasa? Esto es lo que pasa. Yo te voy a decir lo que pasa. Nosotros podemos oír una vez, oh, qué maravilloso podemos decir, y continuar, y 2 semanas después, o una semana después, o una hora después, era bueno, era bueno, era bueno, era bueno, era bueno, era bueno. Oh, sí, sí. ¿Qué hablaron en la iglesia? Oh, deberías estar ahí. Pero era bueno, era bueno. Oh, realmente fuimos bendecidos. ¿De qué hablaron? Oh, sí. Oh, tengo que comprarme la cinta. Oh, no hay nada malo en obtener el cassette, pero este es el punto que estoy tratando de que entiendan. Escuchas y vuelves a escuchar y luego vuelves a escuchar. Nadie puede decir que era bueno y tú respondes, era bueno, pero no me acuerdo qué era, pero era algo acerca de, yo sé, y de esto estaban hablando. Por eso es que cuando yo escucho, estoy escuchando con la intención de que si tengo que enseñarlo en cualquier momento que me digan, escucho lo que se dice y lo tengo internalizado, escucho y luego lo vuelvo a escuchar mientras lo estoy oyendo. Oh, ¿cómo haces eso? Cuando estoy tomando apuntes, estoy leyendo lo que escribo y meditando lo que estoy escribiendo y estoy escuchando aquello. Y ni si puedo estar en el servicio de una iglesia y digo, alabado sea Dios, yo tomo eso que ha dicho y opero de esa manera. Así es como vivo. Cuando escuché distintos oradores en Word Explosion, decían ciertas cosas y yo decía, oh, yo lo tomo, yo clamo. Danny Chambers él dijo algo increíble. ¿Se acuerdan con esas agendas Palm? Si viene un mensaje, tú lo aceptas o lo rechazas, aprietas algo, no sé, y dices, yo lo recibo en mi sistema operativo. Y ahora yo tomé esa frase. Y yo digo, esa es mi frase. Tomo esa frase. Ahora escucho y digo, Señor, recibo eso en mi sistema operativo. En otras palabras, estoy integrando esto en mi vida. Estoy integrando esto en mis palabras. Estoy integrando esto en las maneras que yo pienso. Estoy instalando esto en mi sistema de creencia. Ahora, quiero conectar algo que deberías haber oído unos días atrás. Bob Harrison dijo esto. Él dijo, 95% de nuestras decisiones viene de nuestro sistema íntimo de creencia. Yo no sé si lo dijo con esas mismas palabras, pero dijo, oí esa declaración. Y aquí está el significado. Porque aquí tú puedes oír algo una y otra vez. Y de repente dices, oh, suena bien, alabado sea Dios. Señor, tú eres el Señor mi Jireh. Tú eres el proveedor. Gracias, Jehová Jireh. Suena bien. Pero, ¿qué pasa cuando tu sistema íntimo de creencia está peleando con este asunto de tener dinero? ¿Qué si tu sistema de creencia dice y fuiste criado, oh, espiritualidad es
lo mismo que pobreza, y hay tal conexión entre ambos. No vas a tener nada si es que en realidad, si tú piensas que amas a Dios y Dios te ama a ti, y si eso está en tu sistema de creencia y así ha sido creado, esto va a tomar dos cosas. Una es, tiene que haber un implante emocional. Has debido escuchar esa frase. Y también tiene que haber algo que viene directamente y sorprende tu manera de pensar, que cambia y moldea lo que tienes ahí adentro en tu sistema de creencia. Te voy a dar un ejemplo. Varios años atrás yo estaba en Detroit, en la iglesia del obispo Keith Butler. Ahí es cuando yo asisto, cuando estoy en Detroit. Entonces, estaba en ese servicio. Yo vivía en la ciudad de Iowa en ese tiempo. Entonces era marzo del 1991. Entonces este domingo en la mañana estoy aquí en la iglesia y con una batalla en mi mente, porque yo sé que el amado de Dios está en mi vida y yo sabía que tenía que hacer algo. Entonces me quedo aquí y sirvo aquí y hago el ministerio, o voy a otro instituto en la costa oeste, o regreso a Detroit. ¿Qué hago? Entonces estoy pensando más allá. Si hago todas estas cosas y yo tengo que seguir en mi trabajo, porque yo no sé cómo vamos a pagar con esto. ¿De dónde va a venir el dinero? Entonces Dios es legal. Él te va a hacer llegar el dinero moralmente y legalmente. Entonces Él está predicando este mensaje y está compartiendo acerca de Efesios 3:20. Y esto era en medio de la guerra del Golfo. Y nos daba ejemplos como habían soldados con testimonios que tenían hoyos en sus uniformes y ninguna bala penetraba sus cuerpos, y había historias de soldados viendo proyectiles de bala viniendo y cayendo al suelo antes que les llegue a ellos. Entonces está hablando acerca de Dios va a hacer mucho más abundantemente, más de lo que podemos pensar o pedir. Entonces yo estoy con una batalla interna porque yo no podía ver más allá. Yo estaba viendo de dónde va a venir el dinero. Entonces si hago esto o aquello, entonces él quedó. Yo nunca me voy a olvidar en esto. Estaba en este lado de la plataforma y viene corriendo. Saca los límites de Dios, quita los límites de Dios, quita los límites de Dios, quita los límites de Dios. Y empezó a decir esa frase una y otra vez. Y yo decía, sí, hay que quitar los límites a Dios. Oh, yo tengo que quitar ciertos límites. Un momento, un momento, un momento. Quita los límites de Dios. Estoy escuchando mientras Él lo dice y estoy diciéndolo. Quita los límites. Quita los límites de Dios. Si Dios está limitado, está atado, está encajonado. Sí, lo está en nuestra manera de pensar. Sí, está en nuestra manera de pensar, de esa manera. Entonces, Él continuó diciendo eso. Y parecía que cuando Él decía, yo lo decía, lo estaba escuchando. Él lo decía, yo lo escuchaba y también lo decía y lo estoy escuchando. Y parecía que todas las limitaciones eran quitadas. Yo todavía lo escuchaba y de repente estoy pensando, alabado sea Dios, yo puedo hacer todo lo que el Señor dice. Estoy yendo. Yo no sé, pero estoy yendo. No sé dónde, pero estoy yendo. Entonces había una implantación emocional hasta este día. 10 años y algunas semanas más. Me acuerdo como si fuera ayer. Pero tú sabes que varios días de esto, el enemigo vino y me dijo, oh, tuvieron suficiente diversión, estaba bien. Oró por la gente, fue bonito, un lindo servicio. Y tuvimos un buen tiempo. Gritábamos, lágrimas, hubo de todo, corrimos, era maravilloso. Pero realmente Dios ha dicho, porque cuando yo salí de ese medio ambiente y ahora tenía que continuar escuchando lo que Dios dijo en ese ambiente. Y Él no estaba ahí para predicarme otra vez el mensaje, pero tenía el cassette y lo volví a escuchar. Y cuando
él terminó el cassette, Dios decía, yo tengo que quitar los límites a Dios. Yo voy a quitar todos los límites de Dios. Dios es Dios y puede hacerlo, pero tengo que cooperar con Él. Pero tienes que continuar oyendo. Tienes que continuar repitiéndolo. Tienes que continuar meditando en esto. Lo que quiera que sea, lo que necesitas escuchar. Quiero darte una señal. De aquello que tú tienes necesidad en tu vida es lo que necesitas escuchar. No me haría ningún bien si yo estoy aquí con dificultades financieras y estar escuchando un mensaje del tabernáculo en el desierto. A no ser que esté conectado con el hecho que Dios ha hecho ese tabernáculo tan intensamente elaborado, o el templo que fue construido por Salomón, había toda clase de cantidad de oro. Dios no tiene una mano acortada. Él no le falta nada. No hay escasez en el cielo. O si tú piensas que tu necesidad va a hacer parpadear las luces en el cielo porque es tanta tu necesidad. Señor, no sé si tú puedes suplir esta necesidad. No. Tú necesitas seguir escuchando esto. Seguir escuchando. Pero hay algo muy en particular que quiero que escuches. Pero quiero que lo vuelvas a escuchar otra vez. Ya has escuchado antes. Y quiero que lo vuelvas a escuchar otra vez. Y quiero que lo vuelvas a escuchar un poco más. Y continúa escuchándolo. Y cuando ya has acabado de escuchando la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, quinta vez, sexta vez, y llegas hasta ese número mágico número 7, que quiere decir con plenitud, no simplemente un número, que lo escuchaste hasta el punto que lo recibiste. He hecho la declaración unas semanas atrás, que la persona no recibe el mensaje hasta que lo escucha 7 veces por lo menos. Y puedes recitar ciertas cosas, pero sin una implantación emocional que no impacte tu manera de pensar, tu sistema de creencias, sin la repetición de oírlo otra vez. Y ahora cambia tu sistema interno de creencia. Muy bien. Vayamos a Efesios capítulo 6. Alguien diga aleluya. Alguien diga, alguien, Dios. No, dilo de esta manera. Dios. Yo recibo esto en mi sistema operativo. Y integrego esto en mi estilo de vida. La manera que yo hablo, la manera que yo pienso y la manera como actúo. Lo recibo. Mi vida ha cambiado para siempre. Nunca más seré el mismo. No, nunca más seré el mismo. Ahora, déjame decirte por qué nunca vas a ser el mismo. Verso 10 en capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Digan, todos los dardos de fuego del maligno son apagados con el escudo de la fe. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, yo quiero que notes esto.
Este es el final del libro de Efesios. De los primeros 3 capítulos, Pablo habla acerca del espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de quiénes somos en Cristo, en el primer capítulo. En el tercer capítulo, otra oración, que nosotros seamos llenos de toda la plenitud de Dios y operemos en el poder de Dios, que es el amor y la fe. Y la fe obra por el amor, y ahora tienes que amar a veces por fe, y ambos funcionan juntos. Ahora está en el capítulo 4, 5 y 6, habla acerca de la vida y la actividad diaria del cristiano. Toma esta posición tan gloriosa que te ha sido dada y ahora la traes aquí abajo y la vives. ¿Qué nos serviría estar sentados con Jesús en lugares celestiales si no podemos estar sentados con nuestros cónyuges y amigos y colegas en paz y ser productivos y vivir vidas piadosas? ¿De qué serviría? ¿Conoces ese dicho, tener una mentalidad tan celestial que somos inútiles en la tierra o viceversa? No queremos ser así. Queremos tener una mentalidad tan celestial y que somos de mucho beneficio aquí en la tierra, y eso es lo que Pablo trata de inculcarnos. Ahora llega a la conclusión y dice, finalmente, hermanos, y habla acerca de toda la armadura de Dios, y dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Quiere que entendamos que aunque vivimos esta vida en la tierra, hay situaciones que van a presentarse en nuestra vida, que si tú no tienes esta fortaleza sobrenatural y no vas a atacar la cosa desde un punto de vista espiritual, no va a funcionar. Hay cosas que es lo que tienes que hacer, y que creo que vivimos en el día y la hora que tenemos que ser tan equipados con esa mentalidad y atacar a las cosas desde los puntos de vista espirituales y para que podamos ejercer nuestra autoridad. Ahora vayamos a Romanos capítulo 13 por un momento, porque la siguiente semana vamos a estar hablando acerca de cómo ponernos toda la armadura de Dios. Pero antes de que te pongas toda la armadura de Dios, hay una verdad crucial que tiene que ser impartida, que tú tienes que escucharla y tienes que integrarla en la manera como piensas y que hablas y actúas, y actuar en ella diariamente. Y una vez que la has escuchado, escucharla otra vez, y la has escuchado 2 veces, continuar escuchándola para que quede integrada en tu manera de vivir, porque no puede terminar solamente en escuchar, tiene que ser en tu caminar, en el caminar de cada día. Romanos capítulo 13. Romanos 13. Hay una cosa que quiero decir aquí rápidamente. Romanos 13, empecemos con el verso 12. No, vayamos al verso 11 primero. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo. Ahora, ¿se acuerdan en Hechos 1:8, la declaración? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, toma esa palabra, sobre, y tenemos el entendimiento que es de arriba y encima. ¿Cómo el poder puede venir arriba y encima? ¿De dónde tiene que salir para ir hacia arriba y encima? De adentro. Tú te pones la armadura de Dios desde adentro hacia afuera, no de hacia afuera hacia adentro. Es el primer lugar donde tienes que empezar, de adentro hacia afuera. Ahora, vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan.
en Primera de Juan, capítulo 2. Y quiero que veamos la última parte del verso 5. La última parte del verso 5. Por esto sabemos que estamos en Él. Ahora, cada vez que te topes con la palabra por esto, y para entender de qué está hablando, tienes que ver el contexto. Entonces, veamos el contexto. ¿Cómo nosotros podemos saber que estamos en Él? Veamos la primera parte del verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Y cuál es el significado de esto? O la importancia. Cuando yo leo una palabra, no solo leo las palabras para decir, qué bonito, qué interesante. Yo quiero saber cómo funciona esto. Si está diciendo que yo puedo saber que estoy en Él, entonces quiero saber cómo puedo saber que estoy en Él. Entonces lo primero que habla aquí es, pero el que guarda su palabra. Pero el que guarda su palabra. Ahora, ¿qué quiere decir guardar? Obedecer. ¿Qué más? La palabra guardar. Continuar, permanecer, establecerse en, dilo otra vez, contener. Todo el que contiene su palabra dentro de ellos y continúa en eso, permanece en eso y mantiene una conexión de una manera consistente, es una de las claves para saber que estamos en Él. Ahora veamos la siguiente parte. En Él verdaderamente permanece el amor de Dios y se ha perfeccionado. Ahora veamos a Primera de Juan capítulo 4. Y dice, aquel que guarda su palabra, verdaderamente está en el amor de Dios. Ahora veamos el capítulo 4, en verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor, y la palabra perfeccionado quiere decir completo, maduro. Y ha llegado a un estado de madurez. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios para que tengamos confianza en el día del juicio. Ahora dice, en esto, cuando veo palabras como esta, en esto, o por esto, veo alrededor el contexto. Verso 13, perdón, del mismo capítulo. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. No te pierdas esto. No te pierdas esto. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Dios permanece en él y él en Dios. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces confiesa eso. Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, lo que estás haciendo es reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios y por eso pruebas que permaneces en Él y Él permanece en ti. Ahora, lo dices una vez y es maravilloso. Y cada vez que hay un llamado al altar y el ministro, quien quiera que sea, hace que todos oren, siempre ora porque estamos reconociendo otra vez que Jesús es el Hijo de Dios. Y yo lo hago eso desde la que despierto y digo, Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres mi Salvador. Tú vives en mí y tú moras en mí y yo moro y vivo en ti. Entonces estamos yendo a un lugar. Continúa leyendo. Y nosotros sabemos que el amor que tiene para con nosotros, Dios es amor. Ahora, nota esto. Y
viene y visita el amor y pasa un par de horas al día o quizás una vez el fin de semana, permanece en Dios y Dios en él. ¿No? ¿Qué dice? Y el que permanece en amor. Ahora bien, piensa de esa palabra, permanecer, morar en amor. Permanecer. ¿Qué quiere decir permanecer? Vivir, estar ahí. Continuar en esto. No irse. Ser sumergido en él. Estar conectado con él. Estar enchufado. Ahora estoy meditando la palabra de Dios mientras estoy enseñando. Entonces estoy haciendo mi caminar próspero mientras hago eso. Y tú sentado ahí estás escuchando y meditando al mismo tiempo. Y va a hacer que tu caminar sea próspero. Y tu caminar ha sido próspero en esta manera de pensar que Dios vive en mí y yo vivo en Dios. Hemos escuchado eso antes y lo voy a decir otra vez. Dios vive en ti y tú vives en Dios. Dios mora en mí y yo moro en Él. Dilo, Dios vive en mí y yo vivo en Dios. Yo moro en Dios y Dios mora en mí. Yo guardo su palabra y por eso estoy en Él y Él está en mí. Jesús, yo te confieso que eres el Hijo de Dios y tú moras en mí y yo moro en ti. Tienes que continuar haciéndolo, porque no hay revelación de la autoridad del creyente apartado de la demostración poderosa de la autoridad, de la presencia de Dios, porque apartado de él no podemos hacer nada. Él está en ti, pero tú tienes que tenerlo hacia arriba y encima. Y esta es una de las maneras que pasa. Cuando yo hablo palabras delante de mí, yo camino a través de eso y me visten. Entonces estoy en mí, en la abundancia de mi corazón, que Dios está en mí y estoy hablando al ambiente y está afectando mi sistema de creencia, mi sistema de valores, la manera de pensar, la manera que hablo y actúo, porque yo no puedo ir a ningún lugar y de repente empezar a hablar malas palabras ahí al cajero del almacén. Y si voy y digo, si Dios vive en mí, Dios mora en mí, yo moro en él, yo moro en amor y el amor mora en mí. Dios es amor, entonces si yo camino en amor, si vivo en amor, entonces estoy viviendo en él. Y dice, si mi amor es perfeccionado o maduro o llega a ser completo, entonces dice que yo voy a tener confianza en el día del juicio y voy a echar fuera el temor. Tú ves cómo funciona, ves la conexión de esto. Entonces tienes que decirlo. Ahora, aquí hay otra cosa. Mira esto. Porque dice, si tú permaneces en amor y el amor permanece en ti, yo persevero y soy paciente y benigno. Nunca soy envidioso ni hiervo en celos. No soy jactancioso ni vanaglorioso, no me exhibo a mí mismo con altivez. No soy consentido, arrogante, ni inflado con orgullo, no soy grosero, descortés, y no obro de manera indecente. No insisto en conseguir mis propios derechos, ni mi propia voluntad, porque no busco lo mío propio, no soy susceptible, ni irritable, ni rencoroso. No llevo cuentas del mal recibido, no le doy importancia al agravio sufrido, no me gozo con la injusticia, pero me gozo cuando el derecho y la verdad prevalecen. Soporto cualquier y toda cosa que me llegue, estoy perpetuamente listo para creer lo mejor de cada persona. Mis esperanzas no se extinguen bajo ninguna circunstancia y lo aguanto todo sin debilitarme. Nunca fallo, nunca me apago, ni me vuelvo obsoleto, ni me termino. Y no nunca. Es 1 Corintios 13 en la versión ampliada de la Biblia. Y hablo eso a mi ambiente y camino en ello, en aquello que he hablado. Y eso afecta la manera como interactúo y me comunico con las personas, afecta mis relaciones. Inmediatamente Satanás va a tratar de robar esa palabra
Pero yo entiendo eso, entonces la agarro. Entonces continúo oyéndola y estoy produciendo fruto 30, 60 y a 100 por uno. ¿Alguna vez mujeres han sprayado el perfume y han empezado a caminar y caminas bajo esa? ¿Alguna vez alguien ha hecho eso? Yo he hecho eso con la colonia. Entonces, ¿qué pasa mientras caminas? Y lo que está en ese recipiente sale ahí arriba y viene sobre mí. Entonces afecto el ambiente porque he sido vestido y bajo y camino bajo y a través. Oh, y empiezo a aspirar y digo, oh, qué hermoso aroma, ¿qué es esa colonia? Y las personas son afectadas de lo que huelen, ¿no es así? A veces has olido a un zorrino pasar por el camino, ha cambiado el ambiente. Y las personas, las narices empiezan a... Oh, ¿hiciste tú eso? Oh, Jesús, perdóname. Yo pasé recientemente por uno de esos. Pero tú entiendes lo que estoy diciendo aquí. Entonces tú vas y tú dejas que tus palabras sean positivas, sean llenas de fe, sean palabras llenas de amor, llenas de que Dios vive en mí y yo moro en Él y Él mora en mí. Y tú observas cómo el ambiente cambia. Tú observas, yo te desafío a que lo hagas. Además de mandártelo, te desafío. Hay un beneficio que va con esto. En esto se ha perfeccionado el amor para que tengamos confianza, en el día del juicio o en el día de adversidad o tribulación o prueba. Tú puedes tener confianza que está enraizada y cimentada en esto. Dios vive en mí y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? El Señor dijo, Él nunca me dejará ni desamparará, para que yo pueda decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Ahora, ¿qué quisieras tú tener? ¿El Señor es tu ayudador o el banco es tu ayudador? Ahora, no voy a salirme por ninguna tangente. Yo quiero ilustrar algo. ¿Qué quisieras tú tener? ¿Qué realmente escogerías tú? ¿La ayuda del mundo o la ayuda de Dios? No, esto no es ninguna pregunta capciosa. Para nosotros sí, lo es. El Señor es mi ayudador. Y todo empezó con esta idea. Él dijo que Él nunca me dejará. No era simplemente decir que está parado a mi lado y nunca me va a dejar. Él está en ti. Donde tú vas, Él va. Entonces, Él es tu ayudador. Ahora, no era solo eso que fue dicho en este verso. Veamos el resto. Porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Ah? Ahora, escúchame. Como Él es, así somos nosotros en el mundo que va a venir. Como Él es, así somos nosotros en el milenio. Como Él es, así fueron los apóstoles cuando Él estaba en este mundo. Como Él es, ¿qué es la palabra? ¿Qué es? Pasado, presente, futuro. Como Él es ahora en este momento, a las 7 minutos después de las 11, jueves, septiembre 20 del 2001. Como Él es en este momento, en lo que llamamos tiempo. Él está en la eternidad y Él es como es ahora, sentado a la diestra del Padre, levantado más allá de todo principado y poder,
ahí estamos sentados juntamente con Él, y así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahora, Él está ahí con el Padre, están peleando ahí acerca de quién tiene el poder. Están ahí teniendo, ahí, diciendo, oye, no sé cómo vamos a hacer esto. Están ahí confundidos. Yo creía que tú vas a hacer eso. No, Padre, tú eres el que tienes el poder. Están ahí peleando. Están mirando acerca de todos los documentos y las cuentas. Jesús, yo no sé de dónde vamos a sacar el dinero para pagar las cuentas este mes. No está pasando en eso este momento. No hay ninguna cuenta pasando ahí y quebrándolos en llanto espontáneo. Jesús está viviendo en una manera poderosa en la gloria, y el Padre lo ha dirigido a Él para dar toda la autoridad a todos nosotros que estamos en la iglesia. ¿Te acuerdas de esta declaración que Jesús, aquí os doy potestad o autoridad de hollar y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, hace esta declaración tan poderosa, y nada, absolutamente nada es difícil para Dios, y nada os dañará. Ahora, tenemos que levantar nuestro sistema de creencia, tiene que ser levantado hasta que vivamos y actuamos de esa manera. Y yo te digo, ¿por qué tenemos preguntas cuando pasan malas cosas? Es porque nuestro sistema interno de creencia está en una disonancia cognitiva. Entonces hemos sido criados, pero hay cosas que no funcionan sencillamente. Las cosas no funcionan. No te desmotives, sé motivado, encuentra y levanta tu nivel de creencia. Nuestro sistema de creencia tiene que ser tan establecido en la verdad que nada nos mueva. Piensa en esto. Aquí estaba Smith Wigglesworth, este gran hombre de Dios. Años antes, su esposa Polly era la predicadora, y es él la seguía. Él no tenía realmente un sentido de poder hasta que fue bautizado por el Espíritu Santo y sigue y continúa el llamado de Dios y empieza a predicar. Una noche está durmiendo en su dormitorio y escucha en otro lugar de la casa que la mecedora se empieza a mover, y prende la luz y está mirando qué era eso, quién ha entrado a mi casa, y mira y reconoce que era el diablo. ¿Y sabes qué hizo? No dijo, oh Dios mío, ¿qué estás haciendo aquí? Oh, Jesús, en el nombre de Jesús. No, es lo que hizo. Lo miró y dijo, eres tú. Y se fue otra vez a la cama. Y él dijo, eres solo tú. En otras palabras, estaba diciendo, no tienes poder ni autoridad. No tengo ninguna preocupación, me voy a dormir. Es un hombre que tenía un sistema de creencia que nada lo lastimará, que tenía toda la autoridad sobre el poder del enemigo. Tenemos que tener eso. Tenemos que tener eso en nuestro sistema de creencia. Tiene que ser edificado tan fuerte en nosotros que eso no va a suceder si no estás de acuerdo con que Dios vive en ti. Y Dios vive y Él mora, y yo vivo y moro en Él. Veamos 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3. Empecemos el verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados siervos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados,
en el futuro somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es en el futuro. ¿Has escuchado lo que he dicho? He dicho, ahora somos los siervos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Los hijos de Dios, no los siervos. No dice, somos los siervos de Dios. Somos hijos o hijos e hijas que decidimos servir libremente, con libertad. Y ahora aquí dice, somos los hijos de Dios ahora. Dios le dio tremenda revelación a Juan. Somos los hijos de Dios. Y veamos el siguiente verso. Amados, en el futuro distante seremos hijos de Dios. No, ¿qué dice? ¿Cuándo? Entonces, no te atrevas a decirlo tan tímidamente. ¿Cuándo somos? Ahora somos hijos de Dios. Entonces, en un sentido genérico, que todos somos los hijos de Dios, somos la creación de Dios. Está aquí tratando de probar un tema. Hijos e hijas tienen privilegios que otras personas no tienen. Hijos e hijas tienen autoridad que otras personas no tienen, porque no son parte de la familia. Él no está diciendo que algún día vamos a ser como Él es en este. Mira, ¿de dónde escribió Juan? Juan dice, así como Él es, así somos en este mundo. Luego dice, amados, ahora somos hijos de Dios o hijos e hijas de Dios, con el gran privilegio que se nos han dado. Tú tienes que decir esto, tienes que tener esto integrado en tu caminar, en tu estilo de vida, cada momento de tu vida. Yo moro en Dios, Dios mora en mí. Mantente oyendo y oyendo y oyendo y oyendo hasta que tu sistema de creencias están tan fortalecidos que nadie te lo va a poder quitar. Y acuérdate de esto, la fe viene por y, y tú puedes decir y oír y continuando oyendo. Porque la fortaleza viene por comer y luego, cuando tienes hambre otra vez, comer. No, comer y comer y comer y comer y comer y comer. No. Entonces tú puedes tomar la palabra. Tú sabes que no te vas a sobredosificar de la palabra de Dios. No te vas a sobredosificar. Pero aquí está la clave que he aprendido. ¿Cuánto de la palabra tomas? ¿Cuánto comes de la palabra? Hasta que estés satisfecho. Y luego comes más y das a otras personas. Y luego comes hasta estar satisfecho. Y continúas escuchando y la dices. Y cuando la dices la escuchas. Y cuando la escuchas la fe viene. Y cuando la fe viene, viene a tu corazón, y de la abundancia de tu corazón tu boca habla. Y mientras hablas, oyes, y el ciclo continúa una y otra vez y otra vez. Continúas oyendo, continúa oyendo. No te pares aquí. Yo escuché antes, escúchalo otra vez, y vas a escuchar algo totalmente diferente. Y es cuando vienes, yo tengo que escuchar, tengo hambre en la misma iglesia que estaba hablando. Es asombroso, pero he visto hombres maduros, incluyéndome yo, corriendo para llegar a tiempo a la iglesia, para asegurarnos que no nos perdemos nada. Hemos parqueado más o menos un poco menos de medio kilómetro de la iglesia, para asegurarnos que no nos perdemos nada. Tengo que escuchar la palabra, tengo que escucharla, porque me alimenta y me ayuda a mantener la palabra para saber que estoy en Él y Él está en mí. Amén. Entonces continúa oyendo. Vamos a parar aquí. Pongámonos de pie.
Vamos a tomar un descanso y les voy a dar el examen intermedio. Y hemos revisado mientras hemos hablado. Son 25 preguntas, verdadero y falso. Y hay 5 preguntas de crédito extra para ti. Y si tú has tomado buenos apuntes y has escuchado lo que ya he dicho en los momentos pasados, estás en buena posición. ¿Cómo se define la palabra griega autoridad en griego? ¿Qué es? Exousia, muy bien. ¿Cuál es la palabra poder en el griego? Dunamis. ¿Cuál es la definición de ser bendecido? Equipado para prosperar. Alguna manifestación de ese equipamiento para prosperar, avanzar, destacarse, multiplicarse, ser amo y señor de sus circunstancias, situaciones y experiencias, espíritu, alma y cuerpo, financieramente y socialmente. ¿Puede estar de acuerdo con eso? Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todos ustedes acá y los equipo para prosperar a través de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios que está sobre mí para hablar la palabra y bendecirlos. Yo los llamo bendecidos y yo les digo que tienen espíritu de excelencia y no te das al espíritu de temor, sino de poder, amor y de dominio propio. Yo te agradezco, Padre, y estoy de acuerdo con ello. Y Padre, te agradezco por que recuerden todo lo que han estudiado y han meditado y hemos hablado para que en este examen el espíritu de excelencia sea demostrado en todas sus maneras, en el nombre de Jesús. Y todos los que están de acuerdo dicen...